No morirás. Pero desearás estar muerto. El secreto de la vida eterna puede que sea tener un animatrónico dentro, pero los secretos de FNAF Sister Location nos los contamos aquí. Únete a nosotros dando a me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita. Aunque primero tendremos que desmontarte. Estos son los 25 secretos increíbles de Five Nights at Freddy's Sister Location. Ballora es uno de los animatrónicos más misteriosos de Five Nights at Freddy's, y es el único al que no podemos verle los ojos de forma normal. Solo hay un momento en el que los abrirá, durante su jumpscare. Esto será increíblemente rápido, pero podremos verle los ojos de color rosa. Se dice que este animatrónico está inspirado en el demonio Valor, que siempre mantiene uno de los ojos cerrados, pero si lo abre causa la muerte de quien le esté mirando. Estando en Ballora Gallery en la noche 2, podremos acceder a un misterioso menú si mantenemos pulsado las teclas 0 y 1 alrededor de 1 minuto y medio. Entonces una pantalla azul aparecerá, y si después pulsamos 1, todo se llenará de números aleatorios que se mueven constantemente. Esto está programado totalmente adrede, aunque se desconoce el porqué. Hay unos pequeños muñecos que aparecen en Circus Control y que tienen una pinta muy mal rollera. En el propio juego no sabemos muy bien qué son, pero en unas capturas que lanzó Scott Cawthon por el aniversario de FNAF, pudimos conocer que sus nombres reales eran Little Joe y Magician Toy. No nos extrañaría que este diseño lo sopesara Scott para convertirlos en animatrónicos, pero a la hora de animarlos y para ahorrar trabajo seguramente optó por los Bidybab. Michael, no puedes morir. Es nuestro regalo. La escena en la que Michael muere tras expulsar a Ennard de su cuerpo tiene una continuación secreta que no se puede ver a simple vista en el juego, solo mediante el acceso al código. Sucede después de su resurrección, con un aspecto totalmente normal, mientras los vecinos le miran con asombro por haberse recuperado tras su fallecimiento. En principio se trata de un error de programación, pero si está hecho de forma intencionada podría encajarnos, ya que Michael sobrevive a Ennard y se pone a trabajar en una pizzería tiempo después en Freddy's Fazbear Pizzeria Simulator. Hay una posibilidad muy pequeña de que la máscara de Ennard, que normalmente está en el módulo de control primario, sea reemplazada por la máscara de Lolbit, concretamente de Funtime Lolbit. El origen de este animatrónico se remonta a FNAF World, y puesto que no tiene relación con la trama principal, lo consideramos un pequeño guiño al juego. Si tenemos suerte, también podremos encontrar una minirina bailando sobre la mesa. En el apartado extras podemos ver imágenes de los animatrónicos. Y ahora nos fijamos en la de Ballora, que tiene un montón de minirinas alrededor. Si os dais cuenta, las posiciones de las minirinas forman la palabra baby. Evidentemente no es una casualidad, y hacen referencia al nombre del local. Él me hizo esto. ¿Por qué quieres ayudarle? Existe una escena final secreta en FNAF Sister Location, en la que podemos escuchar a Michael con un mensaje dirigido a su padre William. En él dice que ya ha juntado a todos los animatrónicos, que le confundieron con el hombre de morado original, liberó por fin a su hermana Elizabeth de la prisión de Baby, y que en el fondo cree que debería estar muerto. Su última voluntad es encontrar el cuerpo de Springtrap, en el que está encerrado William Afton, de lo más siniestro y aterrador que hemos visto en FNAF. Los planos de los animatrónicos que podemos ver en los extras del juego nos dan una información espeluznante. Están diseñados para llevar a niños dentro. Por ejemplo, Funtime Freddy tiene un compartimento especial, y si os fijáis bien, podréis ver la silueta de un niño dentro del cuerpo. Lo mismo sucede con Circus Baby, que acabó terminando con la vida de Elizabeth. En el auditorio Funtime en las noches 3 y 5, existirá una pequeña posibilidad de que al activar la luz aparezca el endoesqueleto Yendo. Este enemigo también aparece en la Custom Night, y su aspecto es muy similar al del endoesqueleto de Funtime Freddy, aunque con ojos más separados y de color amarillento. El actor de doblaje de Funtime Freddy reveló en una entrevista que antes de ponerle la voz al animatrónico, Scott Cawthon planteó ponerle una voz con acento alemán. Hello, little children. Glad to see you back again. Come closer.
I'll sing a song for you. El resultado es una mezcla entre Robocop y Angela Merkel con faringitis. Funtime Chica estuvo muy cerca de aparecer en Sister Location, pero si conocéis el juego sabréis que no podemos encontrar este animatrónico. Antes del lanzamiento, la página web hacía referencia a Chica's Party World, un lugar que no aparece en los juegos y que podría tratarse de otra franquicia diferente a Fazbear Entertainment. Es por esto que Chica, uno de los animatrónicos más veteranos, no aparece en Sister Location. Todo apunta a que Chica tiene por ahí su propio restaurante, y todos sabemos que no sería una pizzería, sino un restaurante de pollo frito. Exotic Butters. Tenemos un secreto perturbador relacionado con el premio por completar la quinta noche de Sister Location. Las Exotic Butters o mantequilla exótica no es mantequilla. What? Os lo explicamos. Aparecen en el final falso del juego, concretamente encima de la tele. Lo curioso aquí es que entre las capturas de los modelos que reveló Scott, podemos leer que la mantequilla se llama margarine y no butter. Así que no es mantequilla, sino margarina, que lo dice el propio creador. La casa se convirtió en una pesadilla para él. Le echo de menos. Si pulsamos el número 1983 en el pad, podemos ver cómo aparecen tres imágenes de Five Nights at Freddy's 4. No es casualidad, ya que Scott confirmó que 1983 es el año en el que suceden los hechos de FNAF 4. Y no solo esto, al reiniciar la alimentación en la habitación de desmontado, aparece brevemente en el mapa el plano de la casa de Five Nights at Freddy's 4. Parece con esto que se da a entender que la casa del juego está situada encima de Circus Baby's Pizza World. Y más cosillas de la casa, porque la decoración que vemos mientras nos están poniendo el show de televisión indican que esta es la casa de FNAF 4. La lámpara de la mesilla es la misma que aparece en el pasillo del cuarto de Five Nights at Freddy's, al igual que algunos cuadros de la pared. En el lado derecho tenemos una foto de Scott Cawthon, con unas gafas que le resultan muy favorecedoras. Las minirinas aparecen donde menos te lo esperas, como en el bote de palomitas mientras ves tu programa favorito, aunque la probabilidad es muy baja. También puede aparecer como una figura a la izquierda del televisor. Que aparezcan en la casa puede tener relación con una frase que podemos escuchar en la Custom Night. Una voz femenina que no se corresponde con ningún otro animatrónico dice "llévame contigo". Take me with you. Vamos, que nos la llevemos con nosotros a casa. 1, 5, 7, 8. No lo olvides. Entre los sonidos de fondo del juego podemos escuchar la voz de Baby ralentizada, diciendo los números 1, 5, 7 y 8. Esto, además de dar bastante mal rollo, tiene dos posibles interpretaciones. La primera, que se trate de un mensaje cifrado que da Baby al jugador, y que muchos apuntan a que es una fecha en clave. La más coherente sería el 7 de enero de 1985, y sería una especie de referencia a los asesinatos del 85. La otra es que simplemente Scott haya querido ambientar el juego con estos sonidos, y lo ralentizó para que sonasen de forma más perturbadora. Esto podría haberse quedado en una anécdota. Pero resulta que en FNAF AR Special Delivery existe un personaje llamado 8-Bit Circus Baby, que casualmente tiene alrededor los números 1, 5, 7 y 8 repetidas veces. O Scott nos está troleando o realmente estos números son muy importantes en Five Nights at Freddy's. Este juego tiene dos finales diferentes, uno en el que llegamos a la sala de desmontaje de animatrónicos y después veremos la cara de Michael con los ojos morados reflejados en el espejo. En el otro final veremos cómo Ennard aparece en casa. Si os preguntáis cuál es el real, pues lo pone bien clarito, subiendo un poco el brillo en los créditos, pudiendo leer debajo y bien grande Fake Ending. En el final bueno podremos leer Real Ending. Existe un audio no utilizado dentro del juego que dice lo siguiente: Glass pressure trigger. Please do not push against the glass. Parece ser que Scott tenía pensada una mecánica dentro del juego que nos advertiría de que un animatrónico está cerca, porque estaría ejerciendo presión sobre el cristal de la sala y no queremos mirar a nadie.
Durante la promoción de Sister Location, la web de Scott Cawthon fue actualizándose con varios teasers. En uno de ellos, si mirábamos el código fuente de la página, podíamos encontrar dos códigos un tanto sospechosos. Si los juntábamos y añadíamos el código resultante al final de la dirección de la web, la página nos mostraba una imagen con el mapa de Sister Location. Además, si subimos el brillo, podremos ver dos habitaciones secretas. Algunos jugadores afirman haber visto a Ennard en la Custom Night, y aunque en principio pueda parecer imposible porque tanto Baby como Ennard no están en este modo, existe una posibilidad. Para evitar crear el modelo de Valora y ahorrar tiempo, Scott hizo que Valora funcionara con el cuerpo de Ennard, por poner alguno. Y para que no lo vieran los jugadores, hizo que el monitor perdiera la señal y no se mostrara nada. Sin embargo, este truco de programación tiene un pequeño fallo, y si levantamos la vista de las cámaras cuando Valora está cerca, existe la posibilidad de que veamos por un instante el modelo de Ennard. Misterio resuelto. En muy raras ocasiones, un Bidybab puede aparecer mirándonos desde la ventana del ascensor del principio, pero parece que no es el único lugar. Algunos jugadores aseguran haberlos visto en Circus Control y en la casa de Egg Benedict. Como dato extra, en el teaser de los Bidybab de Sister Location, si aumentamos el brillo de la imagen, podremos ver a Circus Baby. Es por ello que se piensa que Circus Baby actúa como una madre para los Bidybab. Existen sonidos ocultos que podemos activar pulsando ciertos objetos. Para escucharlos tendremos que ir al módulo de control primario y tocar la máscara de Ennard. Pero si os va el mal rollo, también podéis probar a tocar las cabezas pequeñas de la izquierda o el robot de la derecha. No puede faltar la clásica tocada de narices de Freddy, un pequeño easter egg que a Scott le encanta esconder en los juegos de Five Nights at Freddy's. Esta vez tendremos que jugar en el modo Custom Night, buscar el peluche de Fredbear y tocarle la nariz. Como viene siendo costumbre en FNAF, si completamos una serie de requisitos conseguiremos estrellas. En Sister Location podemos conseguir hasta 8. La primera completando la noche 5 con el final real. La segunda completando el minijuego de Circus Baby. La tercera superando la noche 5 en la habitación secreta con el final falso. La cuarta derrotando a Golden Freddy con la dificultad muy difícil. Las otras 4 estrellas se consiguen completando el modo Custom Night en los diferentes niveles de dificultad. Fácil, normal, difícil y muy difícil. ¿Puedo proponer una 9ª estrella? Sí, claro. Le puedo dar una estrella muy especial a quien sea capaz de traerme un rico helado. Y hablando de estrellas, dentro de los archivos del juego se ha encontrado una estrella dorada sin utilizar. Parece que en un principio la recompensa por completar Sister Location iba a ser esta estrella, pero finalmente fue abandonada y condenada a perderse por los archivos del juego. Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada sobre FNAF y Nintendo. Y por aquí tenéis algunos vídeos más de secretos para que no os perdáis ninguno. Un saludo y hasta otra.